Buenos días, Presidenta. Laura Ávila, de Posta Ciudad de México. Se habla de que México podría responder recíprocamente a los aranceles anunciados en campaña por Donald Trump, lo que en teoría traería costos significativos para Estados Unidos. ¿Qué nos podría decir de estas especulaciones? Sí, estamos haciendo un trabajo muy importante de cuánto aportan nuestros hermanos y hermanas mexicanos que están en Estados Unidos a la economía de Estados Unidos. Siempre hablamos de héroes y heroínas de nuestros paisanos y paisanas, entre otras por lo que aportan a la economía nacional con las remesas. Pero ellas y ellos aportan muchísimo a la economía de Estados Unidos. Estamos haciendo un trabajo inclusive de por estado de la Unión Americana en cuanto benefician a la economía de Estados Unidos. Pero lo mismo en cuanto beneficia a la economía de Estados Unidos el tratado. O sea, el TEMEC beneficia a México, pero beneficia mucho a Estados Unidos. Entonces, ¿qué significaría para la economía de Estados Unidos un arancel? Ese trabajo lo tenemos muy avanzado, lo coordina el secretario de Economía y está trabajando también con Secretaría de Hacienda. Entonces, estos números pues son fundamentales para la revisión que se va a hacer en el 2026 del tratado, pero también para cualquier punto que vaya a poner el gobierno de Estados Unidos. Lo más importante es demostrar con información los beneficios para Estados Unidos del trabajo de nuestros hermanos y hermanas allá, pero también de nuestros paisanos, de mexicanos y mexicanas, que son trabajadores de primera, trabajadores de la construcción mexicanos y mexicanas que están allá, hacen un trabajo extraordinario y en todas las áreas, desde médicos hasta el trabajo de la construcción, que todos por igual son importantes. Y también la importancia de la integración, porque recuerden que las exportaciones de México a Estados Unidos han aumentado, pero en mucho, por ejemplo, son autopartes, que permiten que tenga la producción de vehículos en Estados Unidos los beneficios de tener el tratado. Entonces, estamos trabajando en todo ello. Como lo he dicho, siempre vamos a defender a México. Y lo más importante, pues, es en el momento que tengamos la oportunidad de reunirnos, ya sea con el equipo de transición del presidente Trump o una vez que tome la presidencia, pues este diálogo de alto nivel donde se vea lo que ha hecho México en temas de fentanilo, en temas de migración y en el tema económico, que es fundamental para poder fortalecer la relación económica. Gracias. Recientemente, el Congreso de la Ciudad de México solicitó investigar al nuevo dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, ante los señalamientos de corrupción durante su gestión como jefe delegacional en la Benito Juárez. Esto impulsado principalmente por diputados de Morena. ¿Por qué esperar a hacer esta investigación de si está involucrado o no al llamado cártel inmobiliario hasta este momento? No conocía esta petición de diputados de Morena. Las fiscalías son autónomas y pueden hacer su trabajo. Lo que nos corresponde a nosotros no es la parte penal, ni mucho menos, ni las denuncias, pero sí la denuncia pública de cómo este grupo del PAN en la Benito Juárez se fue enriqueciendo ilegalmente a costa, pues, de la corrupción inmobiliaria. Entonces eso lo conoce muchísima gente y además a muchas personas que trabajaron con él en su momento. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pues hizo las investigaciones, pero la parte penal pues no, nosotros no nos metemos en eso. Hola, buenos días. Maya Aberbach, de Bloomberg News. Primero, solo una clarificación sobre el esquema de financiamiento para Pemex en adelante. Dado que Hacienda va a seguir su apoyo a Pemex, ¿se descarta entonces un plan para refinanciar la deuda de Pemex en el corto o mediano plazo, como se había mencionado en algún momento anteriormente en el año? No, no se descarta. Eso es parte del trabajo permanente de Secretaría de Hacienda con Pemex. Y se escogen las mejores condiciones tanto para la empresa como para el país. Que eso es parte, digamos, del trabajo permanente. Ahora hay mucha coordinación entre la Secretaría de Energía, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, son un solo equipo, y al mismo tiempo la Secretaría de Hacienda, el subsecretario Edgar Amador, pero también el propio secretario han estado trabajando de la mano con Petróleos Mexicanos para poder apoyar. Yo creo que lo importante para que se conozca es esta simplificación del régimen de Pemex, que es muy importante, el apoyo que siempre va a tener de Hacienda, la coordinación
esta reducción de gastos de Pemex, el fortalecimiento de su eficiencia, metas muy claras, la participación mixta en algunas áreas y esta reestructuración que va a tener Pemex para fortalecer su eficiencia. Entonces eso es muy importante, es una transformación muy profunda. Nosotros en Bloomberg reporteamos que el gobierno está... Es importante para los trabajadores y trabajadoras, se conservan todos los derechos laborales y eso no se toca para que no haya ninguna mala interpretación. Gracias. Reporteamos que el gobierno está planeando un apoyo de alrededor de $6,000 millones en apoyo presupuestario para Pemex el próximo año. ¿Se podría confirmar ese monto? Y la administración ha hablado de cuánto apoyo le otorgará a Pemex en el siguiente año, en 2026 también, para tener una idea del largo plazo. Sí, es un trabajo conjunto. Esa cifra no es correcta. Se va a trabajar con Pemex para el tema de proveedores que tiene algunos retrasos y eso está trabajando Hacienda con Pemex. Se está trabajando para la simplificación de Pemex y este nuevo régimen fiscal para Pemex. Entonces, es un trabajo muy profesional y muy profundo, de mucho detalle. Entonces, pueden tener la certeza de que Pemex va a salir adelante, principalmente el pueblo de México. Y en términos del apoyo de Hacienda, entonces, ¿el apoyo es mayor o menor de los 6,000 millones? Entiendo que se podría precisar. Vamos a seguir informando. Cada mes se puede informar por parte de Pemex de manera muy transparente los apoyos que dará la Secretaría de Hacienda para poder fortalecer a Pemex. Pero lo más importante, desde mi perspectiva, más allá de eso, es el propio fortalecimiento de la empresa y su reestructuración. Y por último... Y el derecho. Claro. Después del accidente que vimos en Deer Park, ¿sabemos si el seguro de Pemex cubrirá alguna de sus responsabilidades que pueden surgir por el accidente o otros tipos de accidentes que podrían lamentablemente ocurrir a futuro? ¿O si hay algún plan para asegurar que Pemex tenga una amplia cobertura del seguro contra accidentes cuando lamentablemente llegan a ocurrir? Y por último, a la Secretaría de Energía, como usted va a acompañar a la presidenta al G20, quisiera nada más preguntar cuál parte de este plan para Pemex o para la CFE o para el plan de energía quisiera comentar en Brasil para mostrar qué está haciendo en México y compartir con otros líderes de la región y del mundo. ¿No quieres platicar sobre los seguros? Sí, el funcionamiento de la refinería de Deer Park tiene suficientes seguros. De hecho, de los primeros que llegaron durante el accidente que tuvimos, se movilizaron los equipos de emergencia como siempre, pero también lo de los seguros. Tenemos suficientes seguros para cubrir ese tipo de incidentes en general. Son obligatorios una parte en Estados Unidos, pero nosotros tenemos suficiente como para hacer enfrente a ese tipo de contingencias. Me preguntaba Edgar si estaba confirmado lo de los 6,000 y no. Adelante, Luz, si quieres comentar. Adelante. Con su permiso, Presidenta. Al final de la presentación remarcábamos que estábamos considerando junto con la Secretaría de Energía y Pemex todos los esquemas de colaboración presupuestal y financiera. Por ejemplo, en este presente ejercicio fiscal hubo una partida, una línea presupuestal para las amortizaciones de Pemex. Estamos considerando todas las opciones y la cifra final dependerá de muchas variables que estamos terminando de poner en el paquete presupuestal y estaremos en los próximos días, horas, confirmando cualquier otra cifra, pero como señaló la señora Presidenta, sí, la cifra no es una cifra en todo caso que salió de otra parte. Muchas gracias. Solo comentar que estamos muy contentos de poder acompañar. Es un honor el que nos hace la presidenta para acompañarla en su reunión. Uno de los temas de la cumbre precisamente es energía y transición energética y podremos compartir este plan tan sólido que hemos elaborado durante todos estos meses con los expertos en el país y compartir nuestras experiencias en términos de nuestras proyecciones para la transición energética. Muchísimas gracias. Buen día, Presidenta. César García, de Publimetro. Preguntarle si ya sabe, si ya acabó la mudanza, ya vive en Palacio Nacional, o cómo va ese proceso, cuál es el plan que tiene, qué le ha dicho su esposo, obviamente, de esta transición y cómo va ese proceso. Sí, ya pronto nos vamos a mudar, todavía estamos ahí en el departamento. ¿Cuál es el plan? Antes de que termine el año nos mudaremos.
Perfecto. En otra pregunta, recientemente, como en años anteriores pasó con el presidente Andrés Manuel López Obrador, surgieron estafas que utilizan su imagen a través de videos de inteligencia artificial para, pues obviamente, invertir o cometer algún fraude. Saber si tiene algún mensaje para la ciudadanía, alguna recomendación y pues también saber qué opina sobre estos fraudes. Bueno, que son falsos. El detector de mentiras del miércoles pasado sacó varias de estas que se ofrecen, bonos de Pemex, acciones de Pemex, no sé qué otras cosas salen a todos los que es falso. Nunca vamos a pedir dinero de la ciudadanía para nada. Entonces, que es falso, y cada miércoles, en la medida de lo posible, pues vamos a dar a conocer estas noticias falsas. Ahora con la inteligencia artificial ponen imagen y ponen voz, entonces vamos a estar denunciando, pero que no se dejen llevar por estos engaños. Perfecto. Sobre el G20, saber si ya se eligieron a los mandatarios con los que se reunirá en Brasil, quiénes son y saber por qué se eligieron a ellos, y en caso de que no, pues con quién le gustaría reunirse, con quién ve más importante. Obviamente todos son importantes, pero con quién sería la prioridad. Bueno, todos los países son importantes, ¿no? Aunque sean países pequeños, que estén fuera del continente, son importantes. Y va a dar a conocerlo el canciller más tarde. ¿Con quién nos vamos a reunir? Todavía estamos en eso. Por los tiempos, esencialmente, no por otra cosa. Acá. Muy buenos días, Presidenta. Buenos días a los miembros del gabinete, subsecretarios. Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa. Nos comentaba precisamente hace unos momentos, decía que se iban a respetar los derechos de los trabajadores de Pemex. Preguntarle en este sentido si continúa el programa que en un momento dado realizó el presidente. De basificación. La basificación, exactamente, porque precisamente nos llegó al Grupo Transmedia que como que se detuvieron y que están frenados los movimientos estos. Entonces una chica de Tamaulipas es la que nos preguntaba, Elsa, nos preguntaba qué va a pasar con esto de la basificación. Sí va a continuar. Okay. Es natural pues que en el cambio de administración el cambio. Se hayan suspendido, y ya el director de Pemex, pues de acuerdo con este nuevo plan, va a evaluar cómo reiniciar basificaciones. Ok, perfecto, gracias. Y también en torno pues a los cambios de administración que se acerca fin de año y todo esto, también preguntarle si se van a continuar con los bonos y dar los aguinaldos correspondientes tanto a personas, trabajadores de gobiernos, como a maestros, y que hay también ha habido empresas que en esta época detienen ciertos impuestos de los aguinaldos de los trabajadores. ¿Qué es lo que pasaría con esto y qué mensaje les daría, Presidenta? Los trabajadores de base, como se llaman, del gobierno federal, de maestros y maestras, tienen garantizados todos sus derechos como están establecidos. Todavía se conservan maestros y maestras que están contratados por los estados de la República, y siempre el gobierno federal da algunos apoyos de acuerdo con los recursos que se tengan. Hay una partida ahí que se llama U080 que se está trabajando con Secretaría de Hacienda y los gobernadores y gobernadoras para este tema, pero el objetivo es que lo que está establecido en los contratos colectivos, particularmente nos corresponde a la parte federal, pues que se cumplan, y eso se va a cumplir. Y cualquier abuso en esta temporada, pues ahí está la Secretaría del Trabajo para que puedan denunciar. Vamos a traer a Marat pronto ya para varios temas, y entre otros pues para que sepan dónde denunciar si es que no se están pagando aguinaldos completos. A veces todavía hay algunas empresas que acaban contratación en diciembre e inician en enero, eso no significa que no tengan derechos de aguinaldo. Entonces, que Marat nos explique a todos y a todos cuáles son los derechos establecidos en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo. Muchísimas gracias. Y finalmente, doctora, a la redacción del Grupo Transmedia llegó una petición de un joven estudiante, se llama Eduardo Grimaldo González, es un estudiante del Instituto Politécnico Nacional del plantel interdisciplinario de Guanajuato. A él lo dieron de baja y pues él hace una petición directamente hacia usted, envió una carta que ahorita les entrego
a comunicación, donde le pide que si es posible, a él lo dan de baja después de 2 años en tiempo de pandemia. Hay un reglamento, obviamente, que se maneja interno en el Instituto Politécnico. Entonces, este chico presenta sus comprobantes, cuál fue la causa de su ausencia, y él pide un aplazamiento, que le den una autorización. Entonces, de repente esto ya se les es negado. A él lo que le dicen es que tiene, a través de un correo electrónico, le dicen que tiene que ir a firmar su baja. Entonces, este chico, pues lo único que pide es que le ayuden para que pueda él terminar sus estudios. Sí, entonces, esto se los paso. Claro que sí. Muchísimas gracias, Gracias. doctora. Gracias. A ver, la última, yo creo, para que, a ver, aquí adelante, porque primero van. Federico Lamont, así lo dice Lamont. Presidenta, en este momento en la Cámara de Diputados se discute la reforma del artículo 19 de la prisión preventiva para la evasión fiscal. ¿No considera usted, Presidenta, que mejor debía ser un perdón y darle la oportunidad a los empresarios que paguen lo que deben, que se ha acumulado a través del régimen de consolidación fiscal que aplicaron ellos durante muchos años para evadir al fisco, o la fórmula sería la prisión preventiva como primer planteamiento? Cualquier delito, bueno, algunos no, tienen salidas alternativas establecidas por nuestro sistema penal acusatorio. Entonces, el resarcimiento del daño siempre es una posibilidad para algunos delitos, aun cuando sea prisión preventiva oficiosa. Porque es importante, porque el que haya la prisión preventiva oficiosa no quiere decir que el juez, sin pruebas, lleva a alguien a prisión. La Fiscalía tiene que aportar pruebas. Lo que ya no depende del juez en algunos delitos es si hay prisión o no hay prisión, una vez que han sido presentadas todas las pruebas y que el presunto delincuente pues tiene derecho a presentar las suyas, ¿no? Pero tiene que haber pruebas para poder hacer la carpeta de investigación. No se puede hacer una carpeta de investigación sin pruebas. Por eso hay un sistema penal acusatorio y la Fiscalía tiene su tarea y los jueces tienen su tarea. Si un juez, que obviamente tiene que ser un juez honesto, honesta, jueza, que luego me critican que no digo jueza, juez o jueza, honesta, no otorga una orden de aprehensión si no se presentan las pruebas en una carpeta de investigación, pero las salidas alternativas siempre existen para diversos delitos. Finalmente, ¿usted nos garantiza que Pemex no volverá a ser la caja chica del gobierno federal como ocurrió en otras administraciones? Y víspera de su viaje a Brasilia, dentro de los 17 puntos que incluye la Agenda 2030, se habla de acciones climáticas, y le preguntaría si cree que Pemex pueda garantizar ser una empresa responsable que revierta la emisión de gases efectos invernadero. La primera era, me quedé con los gases ¿cree que invernaderos. Pemex no volverá a ser la caja chica? No, bueno, si el problema no solamente era que le quitaban todos los recursos, ese hubiera sido el menor de los problemas, el problema fue lo que se embolsaron. Ahí está, todavía ni sé en qué va el caso de Lozoya, por cierto. El problema fue la corrupción, que comenzó a limpiarse con el presidente López Obrador y vamos a continuar. Entonces, lo que queremos pues es, Pemex es una empresa no del gobierno, es de las y los mexicanos, es un organismo público, ya no es el organismo productivo que querían privatizar y que vieron. A ver, pon otra vez las gráficas de Luz Helena, porque dicen, está muy endeudado Pemex. Pues sí, nada más que lo endeudaron en 10 años, en el periodo de Calderón y en el periodo de Peña. La reforma energética es como cuando llega Salinas y dice, es que vamos a privatizar, vamos a sanear. Se privatizaron todas las empresas prácticamente del Estado, con excepción prácticamente de Pemex y CFE y los ferrocarriles, que después Cedillo se encargó de privatizar. Y según estas, eso iba a evitar deudas, a sanear las finanzas públicas, y viene el 94. O sea, era falso todo el discurso, porque finalmente acabó en una crisis ese sexenio, o el principio del otro, porque entre ellos se echan las responsabilidades de quién fue responsable, si el que salió o el que llegó, pero al final, ese periodo neoliberal de venta de las empresas del pueblo de México, pues ¿dónde quedó los recursos sanos? Y si al final en 94 hubo una crisis tremenda. Entonces, fíjense lo que pasó entre 2007, o sea, antes se hablaba de la privatización de Pemex. A nosotros nos tocó con Víctor y yo, fuimos colegas, él en la Facultad de Ingeniería, yo en el Instituto de Ingeniería, tenemos muchos artículos publicados juntos,
Y ya hablábamos desde aquella época, cuando se separa Pemex en las subsidiarias, de que lo que querían era privatizar. Y empezaron en el contratismo tremendo, que al final Pemex perdió muchas capacidades y todo se contrataba. Pero cuando ya se habló abiertamente de la privatización, pues fue con Calderón, por eso vino el movimiento de las Adelitas en el 2008, y después con Peña, que viene la reforma energética del 2013. Y según esto, eso iba a evitar el endeudamiento de Pemex. Y miren cómo se endeudó Pemex. Pero además ustedes digan, se endeudó Pemex, pero bueno, los indicadores de Pemex se fueron al cielo, es una maravilla. No, se endeuda en 129.5%. Entonces uno diría, bueno, aumentó la producción, las refinerías al máximo. No, la que sigue. ¿O la anterior? No. Resulta que bajó la producción de gas, bajó la producción de petróleo, bajó la producción de gasolina, comenzó a importarse gasolina de una manera tremenda en el país. Entonces, el periodo neoliberal fue muy dañino para Pemex, muy dañino, y para Comisión Federal de Electricidad. Entonces, se puede hacer inversiones privadas, inversiones mixtas en ciertos sectores, pero tenemos que recuperar a Pemex. Eso ya inició con el presidente López Obrador, y ahora, gracias a la reforma constitucional que revierte una parte de la reforma del 2013, pues vamos a recuperar y hacer eficiente Pemex, a seguir erradicando la corrupción en cualquier lugar donde se encuentre, y además, pues con profesionalismo, garantizar producción, refinación y nuevas formas de negocio de Pemex, también más sustentables. Entonces, realmente es un programa muy ambicioso, pero que le vamos a dar seguimiento permanente con informes permanentes aquí en la mañanera. Y Víctor pues es un profesional muy responsable, Luz Helena también, todos los que son parte de este gobierno. Ya, vamos a cerrar. Es una decisión del Senado, la que se tomó ayer, y pues hasta ahí. Vamos a cerrar con el detector de mentiras y después, no sé quién van a poner a cantar las mañanitas. ¿Con quién las ponemos? ¿Mariachi Vargas? Bueno, va detector de mentiras y luego el Mariachi Vargas. Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y todos. En el primer mes del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quienes organizan los ejércitos de troles y bots en redes sociales han emprendido diversas campañas coordinadas de mentiras, tergiversaciones y falsas narrativas. ¿Quién paga las granjas de bots que atacan al actual gobierno desde publicaciones realizadas en México, Argentina, Estados Unidos y España, entre otros países? ¿Por qué las redes sociales no detienen los movimientos coordinados e inorgánicos en sus plataformas? ¿Por qué la mentira y los discursos de odio son permitidos en el espacio público digital? Veamos el video del detector de mentiras de esta semana. Tan solo un mes de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, una red de cuentas automatizadas o cuentas bot generaron más de 825,000 mensajes en la red social X en contra de la presidenta de México, con noticias falsas, insultos y discursos misóginos. La frecuencia y cantidad de mensajes forman un patrón que demuestra su origen artificial, con un promedio de 10,000 reposteos por publicación, llegando a picos de 20,000 reposteos. Gran parte de estos mensajes inorgánicos ni siquiera se originan en México, son lanzados desde países como Colombia, España, Argentina y Estados Unidos, según reveló el investigador Carlos Augusto Jiménez. Esta campaña automatizada intentó posicionar el falso rechazo social contra la decisión de la presidenta de no invitar al rey de España, Felipe VI, a su toma de protesta, con más de 12,000 tweets. Este ataque coordinado también acusó de forzar falsamente a Ifigenia Martínez a asistir a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum y lanzó ataques machistas contra la presidenta y otras mujeres pertenecientes al movimiento de la Cuarta Transformación, con etiquetas misóginas en más de 20,000 mensajes de X. Muchas de estas cuentas trollbot participaron en la campaña #narcopresidente AMLO, que en los primeros meses de 2024 acumuló más de 32 millones de mensajes en X de manera inorgánica, según reveló el periodista español Julián Macías. El detector de mentiras también localizó noticias falsas que atentan contra los derechos de las y los mexicanos. 1. La seguridad en Querétaro no es prioridad para el gobierno de México. ¿Y la presidenta? Bueno, pues la presidenta minimiza cada hecho de violencia cuando le preguntan en la mañanera, desdeña cada matanza y se dedica a hablar de política. ¡Mentira! El gobernador panista de Querétaro, Mauricio Curi, aseguró el 10 de noviembre en un mensaje en X que desde el momento en que recibió la noticia del ataque al bar Los Cantaritos, estuvo en contacto permanente con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, coordinando acciones para dar con los criminales.
Además, reconoció la disposición del gobierno federal para atender estos hechos. El martes 12 de noviembre, el gobernador Mauricio Curi se reunió con el secretario de Seguridad e informó que el principal objetivo de los 3 niveles de gobierno es la seguridad de los hogares queretanos sin importar colores ni partidos. Además, la mañanera del pueblo del 12 de noviembre se dedicó al informe del Gabinete de Seguridad, durante el cual Omar García Harfuch explicó los avances de la investigación de los hechos ocurridos en Querétaro. 2. El costo económico de la violencia en México en 2023 ascendió al 20% del PIB. ¡Mentira! Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo, el costo del crimen y la violencia en México se ubicó en 3.36% del PIB, por debajo del promedio de América Latina de 3.44% y no el 20%, como lo reportaron diversos medios citando al Instituto para la Economía y la Paz. Según el BID, en 2014, México se ubicaba entre los primeros 10 países de América Latina con mayor costo promedio de crimen y violencia. Para 2022, nuestro país ocupó el lugar número 18. 3. El gobierno quitará las pensiones a los trabajadores al servicio del Estado. ¡Mentira! El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, no quitará ni reducirá las pensiones de los trabajadores jubilados al servicio del Estado. El ISSSTE iniciará la revisión únicamente de aquellas pensiones que superen el monto máximo de las pensiones establecido en 2016 y que asciende al equivalente a 10 veces la unidad de medida y actualización, UMAS. 4. Las empresas farmacéuticas no participarán en la licitación de la compra consolidada de medicamentos porque no se les ha pagado. ¡Mentira! El 3 de noviembre, el gobierno de México sostuvo un diálogo sobre la compra consolidada de medicamentos 2025-2026 con la MIF, Canifarma y Amelab, las principales cámaras farmacéuticas del país que agrupan a 291 empresas, entre ellas AstraZeneca, Pfizer, Novartis, Eli Lilly, Johnson & Johnson, Roche y Bayer. Estas empresas confirmaron su participación en el proceso de licitación. A propósito de los videos falsos creados con inteligencia artificial, recordar que los desmentidos están en las cuentas de redes sociales de Infodemia, @InfodemiaMX, y les recuerdo que recibimos solicitudes de desmentidos a través del correo electrónico detectordementiras@infodemia.mx. Muchas gracias, presidente.